Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo conformado por Santo Jesús Corona Jiménez, Yesenia Meléndez Rodríguez, Ricardo Javier González Poxan y Giovanni Elair Martínez Sánchez. El día de hoy vamos a crear lo que es una práctica en el entorno de MySQL. En este momento están viendo lo que es la interfaz de MySQL Workbench, que básicamente es donde vamos a trabajar y vamos a manipular todos los parámetros relacionados con la base de datos. Vamos a empezar creando la base de datos con el nombre de escuela. Usamos lo que es el comando create database escuela. Vamos a empezar lo que es creando la primera tabla que se va a llevar materia. Y tenemos lo que es una llave primaria que la vamos a identificar como varchar. Tenemos también las siguientes variables que es num_m como varchar, create_m como entero, madd_alu2 como entero, clave p2 como entero. Y aquí tenemos un detalle relacionado con lo que es la llave foráneas. Primero lo que vamos a hacer es tenemos primero que hacer el comando de alter table en la materia para añadir la llave foránea que va a llevar de nombre madd_alu2 y la otra que es la alter table materia add for k clave p2. Y una vez que tengamos este comando podemos insertar las llaves foráneas, ya que si no nos va a marcar problemas en la base de datos. Vamos a pasar a la siguiente tabla que lleva el nombre alumno. Igual voy a describir lo que son las variables, que es madd_alu como un entero y esta es la llave primaria. Tenemos num_alu como varchar, edad de alumno como entero, semestre de alumno como entero, gen_alu como varchar, clave como varchar, clave p1 como entero, clave m1 como varchar. Y aquí, a diferencia de la anterior, tenemos tres llaves foráneas y realizamos el mismo procedimiento que realizamos en el proceso anterior. Con Alter Table en la tabla alumno vamos a añadir las llaves foráneas, en este caso son las claves C1, clave P1 y clave M1, y pues vamos a conectarlas con lo que son las otras tablas de carrera, profesor y materia. Ya una vez que tengamos ese proceso realizado, pues hacemos lo que son la siguiente tabla, que en este caso es la tabla profesor. Igual, clave P es un entero y es la clave primaria. Ahí tenemos como nombre, dirección, teléfono y hora. Van a ser como varchar. Madd_alu como entero, clave M2 como varchar. Igual tenemos aquí las referencias a dos llaves foráneas. En este caso va a ser madd_alu, madd A1 U1 de la tabla alumno y clave M2 de la tabla materia. Realizamos el mismo procedimiento, alter table, profesor, add for ik y la referencia pues a la tabla. Y como la última tabla que tenemos es la tabla de carrera, en este caso nada más tenemos tres variables, la clave C como varchar, en este caso es la primary key es la clave C, que la tenemos como varchar, de ahí tenemos la num_c, que igual es varchar, y dura C, que es igual varchar. Vas, Giovanni. Bueno, ahora antes de nosotros insertar datos, tenemos que acomodarlos para ir en orden, porque pues, primero tenemos que poner lo que es la materia, su clave de la materia y, y el crédito, o sea, cuántas horas son de la materia, la matrícula del alumno y la clave del profesor. Ahí, por ejemplo, solo lo ponemos, todavía no lo insertamos, este, porque, o sea, no lo podemos insertar todavía porque no nos los va a dejar insertar. Primero que nada tiene que estar el alumno y tiene que estar el profesor. Así que una vez que lo pongamos, nos vamos a la tabla de alumnos, insertamos la matrícula, el nombre, la edad, el semestre y la generación del alumno. Que como podemos ver es todo eso. No lo insertamos como tal.
Mande. y insertamos primero lo que es ahí donde está señalando mi compañero, insertamos primero eso. De ahí nos vamos a la tabla profesor para insertar sus datos del profesor, los datos normales, que es la clave, el nombre, la dirección, el nombre y el teléfono y el horario que va a impartir la materia. Insertamos esos datos y luego nos vamos a la tabla de materias, que, y ahí es que con los datos del alumno y los datos del profesor insertamos la materia. Y una vez insertada la materia, tenemos que tomar la clave de la materia y actualizar la tabla del alumno. Actualizamos su carrera y actualizamos la clave del profesor, la clave de la materia y para que se referencie qué alumno tiene que hacer, tenemos que meter la matrícula del alumno. Una vez que ya hayamos hecho todo eso, vamos y lo actualizamos y, y se va a llenar los datos que no estaban en la tabla alumno. Y lo mismo con el de profesor, la carrera del profesor, este, la, la matrícula del alumno, perdón, y la clave de la materia que impartirá y de dónde se tienen que sacar los datos. Y eso es todo. Va 10, sí. Bueno, a mí me tocó explicar sobre la creación de usuarios. Primero, no podemos crear los grupos porque MySQL no lo permite, pero en este caso sí se pueden crear los roles. En el caso del grupo de Cordy, creamos primero el rol, denominado Cordy-plantel. Posteriormente creamos el usuario, que sería llamado J. Sánchez y estaría identificado por Sánchez. Y a este le asignamos todos los privilegios que se encuentran en la base de datos escuela con todas las tablas. Y esto será asignado al usuario anteriormente creado. Después a este le asignamos el rol de Cordy Plantel, se lo asignamos al usuario ya con todos los privilegios. En el caso de los alumnos, solo le vamos a, a colocar el de visualizar, por lo que primero creamos el rol que se llama alumnos del plantel. Posteriormente creamos el usuario a Vela, identificado por Vela, y aquí es donde le seleccionamos únicamente los privilegios que sería visualizar en la base de datos escuela con todas las tablas. Después creamos el otro usuario alumno con la misma estructura. Y al final le asignamos el rol a cada usuario que ya anteriormente habíamos registrado. En el caso de los maestros, se hace la misma estructura. Primero creamos el rol, denominado maestros-plantel. Posteriormente creamos el usuario mfuentes, que está identificado por fuentes, y le asignamos los privilegios, el select, que sería solo visualizar la base de datos escuela con todas las tablas. Y nuevamente creamos otro usuario llamado rtelles, identificado por Telles, e igual asignamos el mismo rol. En la parte de acá es donde asignamos los roles a, a los usuarios que creamos. Bien, a mí me tocó la vista del usuario. Primero vamos a ver con J. Sánchez, que tiene permisos
de actualizar de todos los privilegios de la base de datos escuela, ya que está en el rol de core de plantel. Primero se hace la vista de que se puede usar la base de datos. Se hace la prueba con un select en el que se va a visualizar la matrícula del alumno, el nombre del alumno, la clave de la materia, la clave de la carrera, la clave del profesor y el nombre del profesor. Los datos están correctos, se visualizan todos los datos que hay en la base de datos. Vamos a hacer la prueba de que se necesite cambiar, se necesita actualizar una tabla, un dato de una tabla, en este caso con la matrícula 34. Esta es la original, vamos a cambiarlo y se hace la prueba si se puede visualizar. Primero se checa la base de datos y se ve la matrícula 734, que en este caso es este, que tiene el nombre del alumno como Yesenia. Se actualiza y los datos se hicieron correctamente. Se visualiza la tabla alumno y el cambio del dato se hizo. ¿Por qué? Porque el usuario tiene todos los privilegios de la base de datos. Vamos a hacer la prueba con otro usuario, en este caso Abela, que solamente tiene para las pura vista, no puede actualizar ni borrar ni nada. Vamos a entrar al usuario. Se hace, se usa la base de datos escuela y se hace la misma vista que se hizo anteriormente. Ella puede, porque solamente puede leer los datos. Ahora vamos a hacer la prueba cambiando, cambiando un dato. Por ejemplo, de la tabla alumno, vamos a ir a la tabla 30, al alumno que tiene la matrícula 18230734. Esta es la original. Vamos a hacer el cambio eh, del nombre. Vamos a insertar, que es nom alumno igual a las comillas. Vamos a cambiar el nombre al original que estaba anteriormente. Seleccionamos y no permite, porque el usuario no tiene permitido ese privilegio de actualizar, ni de insertar, ni nada, solamente de visualizar los datos que están en la base. Y con esto termina la práctica de base de datos que fue dada por el maestro.